Hola, bienvenidos a un nuevo video de este maravilloso canal. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es tu tipo de sangre? No te preocupes si no lo sabes, ya que muchas personas desconocen su tipo sanguíneo. Sin embargo, es importante saber que según el tipo de sangre que tengas, podrías ser más propenso a ciertas enfermedades y afecciones. En este video hablaremos de todo lo relacionado con los tipos de sangre, las enfermedades asociadas con algunos de ellos y si realmente funciona la dieta del tipo de sangre. Además, aprenderás todo sobre el tipo de sangre más peligroso del mundo. Es de suma importancia que te quedes hasta el final del video para no perderte ninguna información valiosa. Pero antes de continuar, dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Ahora sí, comencemos. En el mundo ideal, sería más fácil para los hospitales y centros de sangre si todas las personas tuvieran el mismo tipo de sangre. Sin embargo, esto no es una realidad. Por lo tanto, es esencial saber cómo identificar nuestro tipo de sangre. Los tipos de sangre están determinados por la presencia o ausencia de ciertos antígenos. Un antígeno es como un marcador que nuestro sistema inmunológico reconoce como propio o extraño, y si se considera extraño, el sistema inmunológico lo ataca. La sangre es un componente esencial de nuestro cuerpo, y es importante conocer su tipo para cualquier procedimiento médico o transfusión que pueda requerir en el futuro. Afortunadamente, existen dos sistemas de clasificación principales, el sistema ABO y el sistema RH. El sistema ABO se determina por la presencia o ausencia de dos antígenos, A y B, en la superficie de los glóbulos rojos. Dependiendo de si tiene uno, ambos o ninguno de estos antígenos, su tipo de sangre puede ser A, B, AB u O. Por otro lado, el sistema RH depende de la presencia o ausencia de una proteína llamada factor RH que puede estar presente, positivo, o ausente, negativo. En conjunto, estos dos sistemas producen 8 tipos de sangre comunes: A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, O positivo, O negativo, AB positivo y AB negativo. Es importante recordar que la sangre O positivo es la más común en todo el mundo, seguida de la A positivo. La más rara de los 8 tipos de sangre es la AB negativo. ¿Por qué es importante para nosotros saber nuestro tipo de sangre? La donación de sangre puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, ya que hay muchas personas que necesitan transfusiones de sangre debido a accidentes, cirugías, enfermedades y otras situaciones. Los tipos de sangre raros como la AB y la O son especialmente importantes porque el stock de los bancos de sangre puede ser limitado. El tipo O negativo es un donante universal de glóbulos rojos, lo que significa que puede donar a cualquier persona, pero solo puede recibir este tipo de sangre. El tipo AB positivo es el donante universal de plasma, lo que significa que puede donar a cualquier persona sin anticuerpos circulantes contra los antígenos A o B, y también puede recibir sangre de cualquier persona. Es importante recordar que una persona con un tipo de sangre diferente al de la sangre donada puede experimentar una reacción de incompatibilidad ABO que puede ser fatal. ¿Cómo se determinó mi tipo de sangre? La sangre es algo fascinante, y una parte de lo que determina nuestro tipo de sangre es heredado de nuestros padres. Cada gen que heredamos de nuestra madre y padre juega un papel importante en definir nuestro tipo de sangre. Es importante señalar que los tipos de sangre raros pueden ser muy complicados. Si su tipo de sangre es muy raro, puede ser difícil encontrar a alguien que pueda donar sangre en caso de una emergencia. Si llegaste a esta parte del video, déjanos el emoji del corazón en los comentarios. ¿Y cuál es ese tipo de sangre que se considera la sangre más peligrosa de todas? La sangre dorada, también conocida como RH nula, es extremadamente rara y tiene una ausencia total de antígenos del sistema RH en los glóbulos rojos. A pesar de su nombre, no ofrece ninguna ventaja y, de hecho, los glóbulos rojos suelen ser más frágiles de lo normal. Si eres uno de los pocos individuos con RH nulo,
Solo puedes recibir sangre de otro donante con el mismo tipo de sangre. Incluso si eres RH negativo, aún tienes algunas proteínas RH, pero si eres nulo, no tienes ninguna de las 61 posibles proteínas en el sistema RH. La rareza de la sangre dorada hace que sea difícil encontrar donante compatible y según estimaciones, solo hay 35 personas con este tipo de sangre en una población de 214 millones. Aunque la información de estos individuos es confidencial, sabemos que ya ha habido una donación de sangre entre ellos. Por esta razón es crucial que las personas que necesitan transfusiones de sangre se aseguren de conocer su tipo de sangre y encuentren donantes compatibles. Es imprescindible para la salud y la vida de los pacientes que los donantes de sangre estén disponibles para aquellos con tipos de sangre raros, y en este caso, extremadamente raros. ¿Y sabes tu tipo de sangre? Si no lo sabes, ¿cómo averiguarlo? Es por el hemograma completo. Comprendo que desees saber tu tipo de sangre, pero un hemograma completo no es suficiente para determinarlo. Este análisis solo nos proporciona información sobre los eritrocitos, leucocitos y plaquetas presentes en la sangre. Para conocer tu tipo de sangre, ABO y RH, debes buscar esta información en análisis antiguos o realizarte un análisis específico para tal fin. Si no puedes encontrar la información, no te preocupes. Puedes donar sangre y al mismo tiempo conocer tu tipo de sangre. Donar sangre también puede ayudar a salvar hasta 4 vidas y es una buena causa para contribuir. ¿Hay alguna evidencia científica? Es posible que hayas oído hablar de una teoría que afirma que comer ciertos alimentos según tu tipo de sangre es beneficioso para tu salud. Esta teoría se hizo popular en la década de 1990 gracias al libro Eat Right for You Type. Según esta teoría, las personas con tipo de sangre O deben comer más proteínas como carne, pollo y pescado, mientras que los tipos A, B y AB tienen requisitos dietéticos específicos que se parecen a las dietas vegetarianas o paleo. Aunque algunas personas pueden experimentar mejoras al hacer cambios en su dieta, es importante señalar que todas las 4 dietas basadas en el tipo de sangre evitan los alimentos procesados y la comida chatarra, lo que puede ser un factor clave en la mejora de la salud. Por lo tanto, si estás buscando mejorar tu dieta y tu salud, es mejor seguir una dieta equilibrada y variada que se adapte a tus necesidades y preferencias personales. ¿Y las enfermedades? ¿Podrían estar relacionadas con el tipo de sangre? Las investigaciones han demostrado que el tipo de sangre puede tener un efecto en ciertas afecciones de salud como las enfermedades cardíacas. Sin embargo, los cardiólogos enfatizan que no debe culpar a su tipo de sangre por cualquier problema de salud que pueda tener. Si tienes tipo de sangre O, puedes tener una ventaja en un menor riesgo de enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. Pero tenga en cuenta que también puede tener más probabilidades de desarrollar úlceras o cáncer de piel. Si tiene tipo de sangre A, es posible que tengas un mayor riesgo de cáncer de estómago y niveles más altos de cortisol. Las personas con tipo AB pueden estar en mayor riesgo de pérdida de memoria y demencia. Aunque no se puede cambiar el tipo de sangre, sí se puede cambiar el estilo de vida. ¿Tenías idea de todo esto? Comenta, comparte y regálanos un like. Esto fue Remedios Fácil 24. Hasta un próximo video.